¿tú cómo haces con el tema de las autoaceptaciones y del perdón? ¿Cómo lo manejas en tu vida? Bueno, aquí les voy a echar la cuña. A mí me ha ayudado mucho el estudiar la filosofía, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú no comprendes tu entorno, el porqué de las cosas, digamos que tu vida puede ir llevándote por un camino normal, pero cuando tú empiezas a tener esos problemas que, pues yo lo llamo problemas, situaciones, en las que Situaciones de la tú, vida. exacto, en las que tú estás teniendo como baja autoestima o de pronto no te sientes bien contigo mismo, Mm, surge una situación que hace que tú estés muy mal con, de pronto cómo te ves, ujú. ¿sí? O cómo te expresas, o tu tono de voz, o ese tipo de situaciones, ahí hay dos opciones. O yo me machaco mi autoestima y vivo con una autoestima muy baja Ujú. o nula, o empiezo a ver por qué está pasando esto y yo por qué me siento así. En mi caso, que de hecho la psicología también puede ayudar ahí. En mi caso realmente fue empezar Conocer la filosofía. a conocer sobre y estudiar sobre la filosofía. Entonces, bueno, hay muchas corrientes y uno toma de todo. Aquí yo no me voy a poner de profesor de filosofía, Ujú. pero uno va tomando esas cosas y uno va entendiendo que, empezando que la vida comprobada es una sola, ¿cierto? Empezando que todo es un proceso. Y tú empiezas a entender un poco y a relajarte mucho más con la vida, ¿sí? Decir, bueno, yo estoy aquí y estoy en esta situación. Me voy a tranquilizar. Si le gusta meditar, uno medita, sean las prácticas que les gusten. Mm. Que lo mantengan a uno tranquilo, porque pues, digamos, si usted se va a drogar, pues eso le altera a usted la vaina. Entonces, bueno, uno está entendiendo el porqué y uno empieza a pensar en uno mismo, porque si hay, o sea, hay frases sobre uno mismo muy chéveres, como la de que uno nunca va a poder escapar de uno mismo, ¿sí? Uno puede escapar de todo menos de uno mismo. Imagínate si tú tienes un infierno dentro de ti, no puedes escapar de eso. Mm. Entonces, tranquilizarse, empezar a leer un poco sobre estoicismo, por ejemplo, que es una corriente en la cual entiendes que el mundo eh, es algo natural, orgánico, que hay planes maléficos de corporaciones, sí los hay, pero a ver, eso no te toca tan directo a ti. Sí. Y que tú entiendas que todos los procesos son naturales y por lo general las cosas que te pasan no latinas porque el mundo te esté dando, me parece, esas señales como tal, sino que son cosas que suceden, puede ser por el azar, por decisiones, por consejos, ¿sí? Y que tú debes recibirlos, interiorizarlos y de una u otra manera aceptarlos. Esto no se trata como una manera pesimista de ver el mundo, sino que es una manera un poco más optimista, ahí sí, que es como, bueno, no tengo para pagar el recibo del gas, que es tan caro. Ah, Bien, sí. Entonces, en vez de quedarme, no, pero es que no, bueno, se necesita tanto que podemos hacer para solucionarlo y entender que eso es algo que sí, de pronto uno quiere cambiar, debería empezar a interiorizarlo para buscar la forma de cambiarlo. mm. Cocine a leña, sí. Bueno, es algo un poco el ejemplo más a nivel pues Y en del cuanto pensamiento. al perdón, Esa es más difícil porque uno es muy duro con uno mismo, ¿no? pero tú lo tomas como el perdón contigo o el perdón con otras personas. Ah, bueno, puede ser es que igual de las dos maneras es complicado. En mi caso, pues, yo soy muy relajado, pero yo soy muy relajado por todo el proceso que yo he hecho
conmigo mismo. Mm, Uy, qué rara esa palabra. Entonces, digamos, el perdón hacia uno aún es algo que uno, en mi caso, y que yo pienso que es muy sano. Es usted coja y mire hacia el espejo y diga, usted vale. lindo. Usted puede. Bueno, ya tampoco sin irse a la mierda, ¿no? Porque usted puede, pero no hace nada, no se llena la cabeza de conocimientos, pues es difícil. Sí, Pero sí es como decir, mire, usted es un ser humano, usted falla, usted entrega y también recibe y puede tener equivocaciones y usted debe estar bien con eso. Porque mm, usted no puede ser perfecto, porque si fuese perfecto sería como una máquina o algo así. Uno no es una maquinita tan estricta. Pues el cerebro de uno sí es una máquina. Para uno es eso. Hacia los demás depende mucho de la situación, pero depende tú también cómo manejes las relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me hace un cagadón, no sé, mi hermano. Yo entiendo todo el contexto del por qué sucedió eso y, y tomo acciones en torno a eso, siempre buscando el perdón. Yo sí siento que no debe. buscar. Uno sí hace un proceso de perdón, así me diga, no, yo no perdono. Pero uno siempre hace un proceso porque uno tiene que estar tranquilo con uno mismo también, Sí, ¿cierto? Y uno tiene que dejar ir a las personas que te hacen daño, por ejemplo. Entonces es más que todo uno mirarse al espejo, entender hacia uno que uno no es perfecto, que uno comete sus cosas y así mismo se perdona a uno. Y hacia las otras personas es entender el contexto de por qué sucedió y si digamos uno no haya una razón de por qué me traicionó, eh, igual decirle esto, yo no sé, no entiendo, pero yo voy a hacer mi proceso de perdón hacia esa persona porque eso me va a permitir a mí avanzar como persona también y avanzar en la relación de ese momento. sí. Así es como por ejemplo, yo lo trabajaría. Entonces, ya que hablamos un poco sobre perdón y autoaceptación, eh, y yo hablé algo sobre el tú puedes, Walter, enfrente del espejo, que no es De la necesariamente verdad. eso, pero es el tema del amor propio que hay que cultivarlo. Tú dijiste algo muy importante, que digamos ahorita en los videos de TikTok, que todo eso uno lo ve mucho, pero eso es verdad. Y es el tema de que uno refleja lo que tiene adentro. Entonces tú decías mucho de que si uno tiene un infierno, entonces no, como que uno radia como esos malos pensamientos, o lo, como uno habla, o Mm, como uno se expresa, como uno camina, inclusive uno se da cuenta de que si uno es detallista, pues si uno se da cuenta si la persona está, digamos, bien o mal. mm, Pero digamos que eso sí fluye mucho en cuanto al tema del amor propio y de cómo pues, uno va como reflejando lo que uno tiene por dentro. sí, Digamos que con base en mi experiencia, yo sí tuve en su momento como un tema de amor propio muy bajo. mm, Eh, Tuve unas relaciones en las que no me ayudaron bastante con el tema, entonces claro, uno se empieza como a bajar en ese tema. Pero digamos que yo aprendí, gracias a la terapia psicológica, todo el tema de amor propio y cómo pues fortalecer, ¿no? sí, Puede parecer muy tonto lo que te estás diciendo del espejo, pero psicológicamente funciona mucho, de sí, decirse cosas a uno mismo. Y normalmente cuando o se pensaba que el amor propio se trataba del ego o del narcisismo, aunque el narcisismo no existía, pues no era tan conocida la palabra antes como lo es ahora. hasta que llegó Panda. Ah. Se creía que el amor propio era muy egocentrista. O sea, pensar en uno era muy egocentrista. Mm, Mm, pero digamos que es importante el tema de quererse a uno mismo, porque si uno a veces es muy duro con uno mismo y se trata feo, o digamos que
al aire salen como cosas como, ay, uno sí es bruto. Sí, 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 a mí me pasa a veces, yo digo, no, pero si soy bestia, así. Sí, pero uno no debería tratarse así, uno debería tratar como trata a las demás personas porque uno es persona. Y también lo que tú decías, Sí. uno está con uno toda la vida. O sea, la persona con la que uno más vive en su vida es con uno mismo. Entonces, pues tratarse feo o hay personas que dicen que se caen mal con Imagínate, uno mismo no, porque qué lo fastidio ven. despertarse uno y decir, a Sí, este piro soy yo. ¿Sí? sí, o sea, hay personas que no se aguantan a ellas mismas. Entonces, eso también se refleja mucho. El tema de que no, de que a veces las personas uno no le cae, o sea, que como que uno dice como, esta persona no me cae bien. Y tú Mm, ves que muchas personas no les cae bien, también es el reflejo de lo que uno tiene por dentro. ¿Por qué? Porque es lo que uno va reflejando y cómo las experiencias van haciendo que uno tenga actitudes que a sí, las demás personas les incomode y simplemente te rechace. se van alejando. Exacto, eso también es un tema de cómo uno se trata, porque puede que uno sea un narcisista y diga, ay, yo soy el mejor, pero el narcisista por lo general tiene muchos traumas, muchas heridas que Sí. nunca ha sanado. Uy, ahí yo quiero hablar de algo y me voy a extender, qué pena. En el tema del narcisismo que acabas de decir, es lo que tú dices de ellos tienen muchos traumas, aunque parezcan muy seguros de sí mismos, por ejemplo. Mm, Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado y que uno ve mucho incluso en redes, que es como el tú puedes, pero el tú puedes por encima de las otras personas, pasando por encima de las exacto, otras personas. eso Papis, no es. mamis, eso Eso no no. es, eso no es construir amor propio. Amor propio No, no es armar una coraza y un escudo así gigante e ir machacando lo que sea que pase exacto. porque yo me protejo. Esa es una forma tóxica de, de, ¿cómo se dice eso? De desarrollar el amor por uno mismo, Exacto, ¿cierto? sí, sí, como el esfuerzo de que uno, ah, sí, yo soy el mejor, pero estás golpeando a las demás personas para hacerlo. Mm, Entonces eso ahí pues baila, o sea, no. Es una forma de construir amor propio, pero sí, lo que tú dices es tóxica, sí, sí, sí. porque lastimas a las demás personas. Uy, nosotros, Y te autosaboteas a ti mismo, porque tú te estás diciendo que eres bueno, pero el pensamiento introspectivo, es que se dice, pues te está engañando porque en el fondo ese narcisista se da duro. sí, 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 se da claro. duro. Normalmente ellos son perfeccionistas y todas esas cosas, es por eso. Bueno, hay un pequeño, cierro paréntesis. Nuestro tema